Bienvenidos al segundo bloque del módulo de Política Mundial y Ética de la Globalización. En estas 2 semanas que nos esperan vamos a ver dos cuestiones. Una que tiene que ver con las instituciones de la globalización y otra que tiene que ver con la ética, la posibilidad de una ética universal y también los cambios que el nuevo escenario global suscitan a la hora de configurar nuevas identidades personales y políticas. Vamos a retroceder a 1989, una fecha simbólica, importante dentro de la cultura de Occidente. Aquel 10 de noviembre asistimos a muchas más cosas que al fin de la Guerra Fría. De hecho, como escribiría un conocido politólogo, por aquel entonces asistimos nada más y nada menos que al fin de la historia, o, siendo más precisos con Fukuyama, asistimos al fin de la evolución ideológica de la humanidad. Con la caída del muro de Berlín y el colapso del comunismo soviético, de hecho, lo que se extinguió la alternativa histórica más poderosa a nuestra tradición liberal y se llegaba a la victoria de la democracia y la economía de mercado capitalista como modos de organización imbatibles. Ciertamente, desde la caída del comunismo, el impulso democratizador se impulsó. Solo hace falta ver cómo mide el Freedom House el número de democracias en el mundo, ¿no? Si miramos un año después de la caída del muro, en 1990, teníamos, Freedom House clasifica a los países en 3 categorías, ¿no? Democracias electorales, países libres y países no libres. Pues en el 90 teníamos 76 democracias y en el 2005 ya teníamos 119 y 65 países libres a 89 en el 2005, ¿no? Sin embargo, esta ola democratizadora en realidad había empezado antes de 1989. Concretamente, como explica Larry Diamond, en la Revolución Portuguesa de 1974. Por aquel entonces solo había 39 democracias. Pero es verdad que si volvemos a 1989, con la desaparición del comunismo, en algún sentido, de pronto, pareció asomar la posibilidad de que el mundo entero pudiera convertirse en un entorno democrático, y no solo los países occidentales. Esto es lo que escribía en 2003 el mismo Larry Diamond. En este nuevo escenario de sistemas democráticos, economías globalizadas y facilidades para la comunicación de ideas, mercancías y personas, desde luego un escenario propiciado por el auge y los avances tecnológicos desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial, digo, en este escenario, en este nuevo escenario, van a surgir 2 cuestiones especialmente importantes para nuestro módulo. Una primera cuestión que es la siguiente. Asumiendo que haya un orden mundial predominante, ¿cómo está configurado? ¿Qué es lo que lo hace tan exitoso? ¿Es solo por falta de alternativas teóricas o ideológicas? Y una segunda cuestión que sería, bueno, asumiendo otra vez que haya ese orden mundial, ¿hay alguna manera de valorar las bondades y de criticar los defectos de la democracia liberal? O directamente, por decirlo de otra manera, ¿hay algún modo de valorar un mundo como el nuestro, que es cada vez más pequeño y dependiente? Y si lo hay, ¿qué criterios valdrían para emitir un juicio así? La primera cuestión nos remite a un tema de una importancia histórica muy singular, porque hoy nadie pone en duda que la expansión del comercio y de la democracia han sacado a millones de personas de la pobreza, incluso que han propiciado un aumento de la clase media en países emergentes o en vías de desarrollo. Más aún, como escribían Mahbubani y Summers a mediados del 2016, de las últimas 3 décadas han sido las mejores de la historia. Pero lo que ha ocurrido en los últimos tiempos no es un choque de civilizaciones, sino más bien una fusión de civilizaciones. Por decirlo simplemente, la mayor cantidad de gente, ¿no? La mayoría de la gente alrededor del mundo quieren que sus hijos obtengan una buena educación, tengan un buen trabajo, vivan vidas felices, productivas, como miembros de una comunidad pacífica y estable. De hecho, esta mejora en el nivel de vida de la humanidad ha llevado al surgimiento de culturas pragmáticas en todas las regiones del mundo, más empeñadas en resolver problemas que en enfrentarse en peleas ideológicas. Ahora las sociedades aceptan el simple hecho de que los trabajadores necesitan incentivos materiales para ser productivos, lo cual ha conducido
a un aumento de la dignidad y de la autoestima, ¿no? La mayoría de la humanidad ahora es educada, al menos, y tiene acceso a la mayor cantidad existente de conocimiento que hayamos conocido. Más o menos, dice el texto, la mitad de los adultos en el mundo poseen un smartphone y ahora tenemos más dispositivos móviles conectados que gente sobre la faz de la Tierra, ¿no? Más todavía, dan otro dato. La mortalidad infantil y maternal ha bajado espectacularmente, en gran medida debido a la expansión de los estándares de higiene y a la construcción de hospitales modernos. Y un poquito más abajo dan el dato de cómo la clase media global, mientras tanto, se espera que crezca de 1,8 billones en 2009 a 3,2 billones en 2020 y 4,9 billones en 2030. Como veis, son datos impresionantes. Conviene no menospreciar la importancia de estos datos, porque seguramente hoy no estaríamos discutiendo sobre la globalización de no ser por el éxito político y económico de las potencias occidentales y también de aquellos países que en cierta manera han procurado seguir el camino de Occidente. Con todo, hay quienes entienden que la globalización no es más que una occidentalización. Una occidentalización del mundo nada inocente, sino que, dicen los críticos, sería fruto del afán expansivo y comercial de las empresas y países de Occidente que hoy ya no se manifiesta como colonialismo, sino como un tipo especial de imperialismo. De esta manera, dicen, el desarrollo sostenible y la prosperidad que han alcanzado los países no occidentales no se habría dado gracias a la incorporación de los sistemas de Occidente, tampoco gracias a la emulación de formas de gobierno democrático y a la apertura de la actividad económica, sino a pesar de haber adoptado dichas medidas políticas y comerciales que seguirían siendo occidentales y ajena a la cultura e historia de los países no occidentales. Sin embargo, como han insistido Acemoglu y Robinson en esta obra maestra que es ¿Por qué fracasan los países?, la pobreza de un país no se debe a factores geográficos, tampoco se debe a factores culturales, ni menos aún se explica por la falta de conocimiento de sus gobernantes. En realidad, como explican estos autores en el tercer capítulo de esta obra, pobreza y prosperidad están determinadas por los incentivos creados por las instituciones y por el modo en que la política determina las instituciones que tiene un país. La clave de estos autores, dentro del llamado institucionalismo, es que las instituciones afectan al modo en que los individuos se comportan. En este sentido, lo asombroso del análisis de Acemoglu y de Robinson es que demuestran de un modo muy persuasivo que, al margen de la cultura, existen una serie de instituciones que favorecen la prosperidad y el crecimiento económico en cualquier parte. Y concluyen en lo siguiente. En el caso de las instituciones económicas, vienen a decir: las instituciones económicas inclusivas posibilitan y fomentan la participación de la gran mayoría de las personas en actividades económicas que aprovechan mejor su talento y sus habilidades y permiten que cada individuo pueda elegir lo que desea. Fijaros, más todavía, Acemoglu y Robinson clasifican qué tipo de instituciones facilitan la prosperidad. Ellos, por ejemplo, van a hablar de la propiedad privada, el imperio de la ley, o si se quiere, un orden jurídico imparcial, una red de servicios públicos seria, la posibilidad de entrada en el mercado de nuevos actores e incluso la libertad de empleo, ¿no? Que no haya una imposición sobre la que la gente puede o no puede trabajar. Dicen ellos, cuando se juntan esta serie de instituciones económicas inclusivas, ocurre una cosa muy llamativa, y es que tenemos más actividad económica, más prosperidad y más productividad, porque la gente puede trabajar en lo que quiere y por tanto puede rendir mucho más y al final, sumado, convierte a un país en próspero. Esto por lo que se refiere a la cuestión de las instituciones. La segunda cuestión que aparecía con fuerza a partir del nuevo escenario global tiene que ver con un tema que en realidad viene muy de lejos y que podríamos resumir en la pregunta de si hay o puede haber algo así como una ética universal. En realidad, tratar este asunto es a la vez fácil y difícil. La antropología cultural, o antes incluso el derecho de gentes, ya habían indicado e insistido en la existencia de tabúes y normas compartidas por la mayoría de culturas a lo largo del planeta, ¿no? Pero hoy en día, como recuerda Michael Reder, la significación de una ética universal se deja sentir en varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos saber cómo valorar éticamente las instituciones políticas de otros lugares o cómo juzgar, por ejemplo, el desarrollo del comercio mundial. Pero más si cabe, fijaros, se nota la necesidad de una ética universal cuando queremos averiguar en qué criterios éticos podría fundamentarse la convivencia pacífica de los hombres en el mundo.
Em, por lo general, en Occidente sí se ha tendido a pensar que hay criterios universales. Si bien es cierto que desde la aparición de los nacionalismos a finales del siglo XVIII o del relativismo cultural a mediados del XX, se reforzó la impresión de que hay una barrera irrebasable entre culturas y que los criterios morales de unas y otras son inconmensurables. Sin embargo, ha sido justamente la globalización económica la que ha llevado a varios autores a replantear la necesidad de alcanzar algunos mínimos éticos que pueda compartir toda la humanidad. Ahora bien, en caso de existir ese marco ético, ¿cómo se puede conocer? A grandes rasgos hay dos opciones posibles. Una sería la vía kantiana. Y según esta vía, digámoslo así, la ética universal sería algo que construimos a partir de algún principio evidente y mediante una deducción racional a partir de ese principio. De hecho, esta forma de universalismo suele proceder así. El hombre, en cuanto ser racional y libre, puede conocer por sí mismo el principio universal que debería regir las acciones humanas y elaborar a partir de él el resto de normas. ¿Cómo? Analizando si aquello que lleva a cabo en cuanto que sujeto individual podría convertirse en ley universal para todos los demás hombres. Un ejemplo de este modo de proceder lo encontramos en Hans King, quizá el promotor, en las últimas décadas, el promotor más importante de la idea de una ética mundial. Hans King, de hecho, es teólogo y presidente de una fundación por una ética mundial. Y lleva años preconizando la necesidad de organizar un consenso en torno a qué obligaciones deberíamos compartir todos los seres humanos y de manera voluntaria. Kuhn parte de dos principios racionales, ¿no? Uno, toda persona tiene obligación de tratar humanamente a todos los seres humanos. Y dos, lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas tampoco tú a otro. A partir de estos supuestos, dice King, se construirían 4 obligaciones. Primero, una cultura de la no violencia y de respeto por la vida, dicho en otros términos judeocristianos, no matarás. Segundo, una cultura de la tolerancia y de la vida en la veracidad, no mentirás. Tercero, una cultura de la solidaridad y de un orden económico justo, no robarás. Y cuarto, una cultura de la igualdad y coparticipación entre hombre y mujer, el no fornicarás. Los problemas de esta ética en realidad tienen mucho que ver con su excesiva confianza en que la racionalidad humana pueda asegurar sin lugar a dudas la bondad de estos principios. Por eso seguramente es que King quiso corroborar en el Encuentro Mundial de Religiones que hubo en Chicago en el 1993 si estas obligaciones constituyen o no el mínimo ético que ya comparten las grandes culturas y tradiciones religiosas. Sin embargo, esta no es la única manera de hablar de universalismo ético. Hay otra vía que comparten más o menos aristotélicos, tomistas y comunitaristas varios, que entiende que la ética universal no es algo que se construya a partir de algún principio racional, sino más bien algo que descubrimos sucesivamente a partir, o mejor dicho, como fruto del despliegue de la naturaleza humana en la historia. Esto es, no haría falta construir una ética de cero, porque dicha ética ya la encontramos funcionando en las comunidades particulares y la podemos aprender de las grandes tradiciones religiosas que fundan estas obligaciones y las recogen en sus textos fundamentales. Así es como procede C.S. Lewis. C.S. Lewis en Mero Cristianismo o en La abolición del hombre, este es el modo en el que viene a hablar de una ética universal cuando rescata la tradición de la ley natural, que Lewis concibe como una pauta de comportamiento decente por el que juzgamos y valoramos el bien y el mal en los actos humanos y que más o menos comparten los seres humanos a lo largo del mundo y entienden. Esta idea, a veces expresada como objetivismo o realismo moral, asume una idea muy elemental, y es que hay acciones que son más verdaderas, en el sentido de que nos hacen verdaderamente humanos, y hay acciones que son falsas o malas, en tanto que nos empeoran o que van en contra de lo que somos. ¿Cómo descubrimos esta ley? Dice Lewis, a partir de un hecho insólito. Y es que todos los seres humanos creen que deberían comportarse de una cierta manera, aunque de hecho no lo hagan o que incumplan esa ley de la naturaleza humana la mayor parte del tiempo. En todo caso, ¿de qué deberes se compone dicha ley? Más o menos, dice Lewis, de todos aquellos que las culturas humanas aprueban y desaprueban, y que él recoge en un apéndice de La abolición del hombre que se llama Ilustraciones del Tao. El Tao, ¿no?, el camino del hombre bueno, dice Lewis, es un mínimo de normas que comparten todas las culturas y que se encuentran muy bien en sus textos sagrados. Fijaros qué tipo de normas recoge. No os las voy a contar, os las resumo tal como las agrupa él. Por ejemplo, en todas las culturas se habla de deberes de beneficencia general. El deber de no matar, ¿no?, es un deber para toda la humanidad. Pero hay también deberes de beneficencia especial. Por ejemplo,
de privilegiar a mi familia por encima de otra familia, ¿no? También hay deberes de respeto y obligaciones de padres e hijos. Y también hay deberes de justicia, de veracidad, de piedad y hasta de magnanimidad. Y Lewis encuentra que prácticamente en todas las culturas se repiten este tipo de normas. Bien en positivo, no hagas, o bien en positivo, haz. En todo caso, ya sea por un camino u otro, ya sea por la vía kantiana o por la vía clásica de la ley natural, la pretensión de lograr una ética universal, ya sea construyéndola o redescubriéndola, forma también parte del horizonte cultural de nuestra época globalizada. Y a ello vamos a dedicar estas 2 siguientes semanas.